voy a hacer un relleno mientras. Me gustaría, niños, que del plexo braquial viéramos más que nada las áreas sensitivas. ¿Por qué? Porque el plexo braquial, chicos, nos inerva todo el mundo superior. Pues está formado por las ramas C5, C6, C7, C8 y T1. Se recuerdan y nombremos nervios del miembro superior. ¿Qué nervios hemos estudiado para los músculos? No sé, por bíceps braquial, músculo cutáneo, el radial, el cubital, El mediano, el axilar. el axilar. Todos esos, chicos, todos esos son del plexo braquial. Entonces, este plexo braquial, al igual que el cervical, al igual que el lumbosacro, tiene una porción que es motora. Entonces, el músculo cutáneo, por ejemplo, va a activar el bíceps braquial. No sé, pues el radial me va a activar el extensor, me va a activar el tríceps con su vasto lateral, vasto medial y la porción larga, porque va por posterior. Eso es lo que va a hacer, en este caso, el plexo. Pero, tal como en el cuello tiene una área sensitiva, la nuca, la región de la orejita, la piel del cuello, el plexo braquial también tiene una inervación sensitiva. Y el lumbosacro también tiene una inervación sensitiva. Y esa es la que me gustaría que pudiéramos partir. Entonces, mirar primero las imágenes del braquial y después centrarnos en qué área inerva esta porción sensitiva de este plexo braquial. Está compuesto por 5 ramas Antes anteriores. que sigan, es importante, vuelvo al anterior, que está en directa relación, chicos, con los músculos escalenos. O sea, este plexo braquial pasa entre el escaleno anterior y el escaleno posterior, bajo la clavícula, como lo vemos ahí en la imagen. Eso es importante. Entre los dos escalenos discurre y va bajo la clavícula y va acompañando la arteria subclavia. Porque por ahí me pregunta, ¿cuál es la arteria, cierto, que está en íntima relación con el plexo braquial? La arteria subclavia. Para que lo último, ¿dónde va? Entonces se compone de 5 ramas, y tiene 5 divisiones, que la primera son las ramas anteriores de la tibia, que son todas estas áreas. Luego, su segunda porción son los troncos primarios, que se dividen en anterior, medio, no, en superior, medio y en inferior. Después, la tercera porción son la división de estos troncos primarios, que van a ser anterior, superior y medio inferior, van a tener troncos posteriores y troncos anteriores. La cuarta porción son los troncos secundarios, que son nuevamente la división de estas ramas anteriores y posteriores de los troncos primarios, que va a ser el fascículo lateral, el fascículo posterior y el fascículo medial. Y las ramas terminales, que vienen siendo más que nada los nervios, el músculo cutáneo, el axilar, el radial, el mediano y el cubital. Y de por sí el plexo braquial también tiene todos estos nervios que van a inervar el músculo. Ah, y no tiene ningún componente sensitivo. No, creo que lo que pasa es que hicimos la presentación más general para poder tener una presentación. Sí, chicos, que vamos a quedar con toda la duda. Entonces, ¿por qué, niño? Porque la pregunta no nos hace de inmediato, o sea, el peso braquial es solamente motor. Entonces,
Desconecte su computador. Desconecte el computador. Présteme el conector. O si no, van acá. Así. Aquí tenemos niños, que no es necesario que nos aprendamos como tal memoria de esto, pero el nervio axilar, motor, que inerva determinados músculos, ¿cierto? Nosotros lo vimos en la parte osteoartromiología. El nervio va a tener determinadas áreas de elevación en el nervio superior. Así vamos a tener que esta que está aquí, este pedacito es del nervio axilar. Esto, rojito, es el nervio radial. Este que está aquí, este es el cutáneo medial. Y este que está aquí es el nervio, por lo menos dice aquí, cutáneo medial. Este es el cutáneo lateral. Por posterior tenemos el nervio radial, el nervio lateral, el nervio medial. Se ve un poco mejor y con más detalle en la manito. Entonces, en la manito. En la manito. A ver, pueden decir. A ver, usted. Venga, ponga su manito aquí. Entonces, veámoslo, chicos, en su compañera. ¿Es la manito derecha o la manito derecha? Esa es la manito que está puesta así. Entonces, nosotros dijimos en la primera clase que la mano tiene una gran cantidad de músculos, 26, lo que quiere decir que tiene una gran representación en la corteza, ¿cierto? En el área 4 motora, de acuerdo a los músculos motor que ustedes googlearon. Entonces, ¿de qué me sirve yo manejarme en estos conceptos? En que yo podría evaluar la manito de su compañera sensitivamente, la puedo evaluar motoramente, le puedo decir, deme la mano, salúdame, apriéteme con toda la fuerza que tiene. Y yo evalúo, puedo evaluar la cantidad de fuerza que ejerce, ¿cierto? Y que lo siento que está normal, pero supongamos que me apriete menos, o sea, como, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta que alguien cuando le da la mano así, una mano cagona? Entonces, nosotros podemos evaluar y para que se den cuenta, esta parte de aquí, ¿alguien ve lo que dice en azulito? ¿Siente? Sí. Nervio radial, nervio cubital. Esta parte que está aquí, en rojito o rosadito, radial. Y esto que está aquí, chicos, nervio mediano. Entonces, da la posibilidad que este paciente pueda tener aquí un atrapamiento, que lo vemos en clase, del nervio mediano, ¿cierto? Lo que es el túnel carpiano. Por aquí pasa los 8 flexores superficiales, los profundos y el nervio mediano. Pero me quiero concentrar aquí porque yo puedo decir, ¿siente radial? Sí, siente. Pero a lo mejor ahí no siente. Exacto, a eso quiero llevar. Y sigo, sí, ahora siento. Lo que es más extraño aún por la cara, fíjense el dedo mediano, el dedo anular. Su porción, estamos hacia el pulgar, la porción que va hasta el pulgar, hacia el pulgar, ¿cierto? Del anular, la mitad del dedo es mediano y la otra mitad es. ¿Se dan cuenta que es mitad y mitad? Y la otra mitad es del nervio lunar. No se siente todavía. Chicos, por su cara palmar, por su cara dorsal, es más raro todavía. Entonces, por
Exsudaria dorsal. Ya dijimos que esto que está aquí, posición anatómica, esto es radial. Entonces yo puedo seguir radial, radial, radial. Y mire, me voy al dedo medio. ¿Qué es lo que hay ahí? El mismo amarillo, mediano. Entonces puede que el paciente venía sintiendo muy bien. Siente, 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 siente. No siente. No siente, no siente, no siente. Siente porque es radial. Siente, siente, siente. Siente porque es cubital, ¿cierto? Y sigue sintiendo, pero da la posibilidad de que se dé aquí. Siente, 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 pero no siente aquí, ¿cierto? Porque fuera de que el dedo anular hacia arriba es radial, está dividido en dos, ¿cierto? Lo vemos ahí. Entonces eso da cuenta la complejidad de nuestro cuerpo. Yo les dije que en la oreja existía un límite no muy preciso de hasta dónde era facial, de dónde era trigémino y de dónde era nervio auricular mayor. O sea, tenemos una complejidad que tenemos en la oreja una parte del plexo cervical, tenemos una parte del nervio facial, motora, el nervio facial, y tenemos una parte del trigémino. En la oreja es muy... Y el canal auditivo, para peor, vago. Porque le dije que alguien que de repente se metía un cotonito le puede dar tos, o le puede dar desmayo, le puede dar una lipotimia. Entonces, esos niños, porque de lo contrario uno se va a quedar con el concepto, el preso braquial es el que mueve los brazos, ¿cierto? Bueno, pero ¿y la sensibilidad? Entonces aquí se reafirma lo que acabamos de ver en el plexo cervical. Tiene un componente motor y tiene un componente sensitivo, todos los nervios y todos los plexos, porque el nervio raquídeo es mixto, es motor y sensitivo. Ahora sí, diga. Bueno, el plexo lumbar, como podemos observar en esta imagen, no se puede apreciar muy bien, pero es como si fuese un triángulo que tiene su parte más superior, acá, es más estrecho. Y posteriormente, cuando a medida que va descendiendo, se hace como más, se va como abriendo. Esto debido a que los conductos nerviosos se alejan, mientras más inferior esa situación, se alejan más. Está formado por los ramos anteriores de los nervios lumbares L1, L2, L3 y parte del nervio lumbar L4. Contribuye a la inervación sensitiva, motora, vasomotora y propioceptiva del tronco y del miembro inferior. O sea, por ejemplo, propioceptiva. Podría ser como el cambio de posición de la articulación, por así decirlo. Y esto se sitúa a lo largo de los cuerpos vertebrales y en el espesor del músculo psoas mayor. Chicos, ¿ustedes se han dado cuenta, disculpe, que cuando uno está como Francesca, pierna encima, en clase 1, 2, 15, 20 minutos, y uno sin darse cuenta cambia de posición? ¿Por qué? Porque está obstruyendo el paso del... Probablemente, ¿por qué? Porque de cada músculo, de cada tendón, hay un receptor que le está informando al cerebro y al cerebelo. ¿Y por qué el cerebelo? Porque el cerebelo nos da el equilibrio. Entonces, por eso nos mantenemos en una posición que estemos. Porque si no lo informaran, podríamos perder nuestro centro. De hecho, chicos, los pacientes que le da accidente vascular, uno lo sienta. Y entonces uno le dice, oiga, trate, me pongo el espejo, trate de mantener su centro, y se cae, pierde eso. Entonces, de cada uno de los tendones, de cada uno de los músculos y de cada una parte de los músculos, continua y permanentemente despiertos o durmiendo, se le está informando la posición que estemos.
Esa es la propiocepción, de la cual es consciente y que pasa por los núcleos gráciles cuneiformes del área blanca posterior de la médula, y hay una propiocepción inconsciente, directa y cruzada, y que pasa una por la 3 y por la 4 de la laminación de Rexel. Hasta ahí no han llegado, parece. Ya, no hemos estudiado separado. Ustedes, por lo menos. Ahora este esquema muestra la constitución del plexo lumbar, que aquí podemos ver a lo largo, por ejemplo, el K12. Acá está el lumbar 1, 2, 3, 4. Y, por ejemplo, el L1 se comunica con P12 y con L2, y esto nos da los nervios iliohipogástrico y el ilioinguinal. Luego tenemos al L2 que se comunica con el L1 y el L3 y nos da el cutáneo femoral y el génito femoral. Luego tenemos el L3 que nos da el nervio obturador, que es este que está acá. Y el L4 con el L5 da el tronco lumbosal. Ya, y otra de las comunicaciones, aparte de las que mencioné anteriormente, es que también se comunica con el tronco simpático, que no se aprecia muy bien, pero este que está acá. Sí, mire, al ladito suyo, en la pizarra, ¿se dan cuenta que hay una serie de pelotitas rojas? Pero parte de arriba. Ese es el ganglio cervical 1, que está en la base del cráneo y que es del sistema simpático, usando las palabras de su compañero. Y luego viene el 2 y luego viene el 3. El 3 muchas veces se anastomosa con el T1, el torácico 1, y al tercero cervical se le llama estrellado. O sea, en el cuello hay 3 ganglios simpáticos. Luego, en la zona torácica, hay 10, algunos dicen 11, 10 torácicos. En la zona lumbar hay 4, en la zona sacra hay 4, y hay uno central abajo, que es el coccigio, Entonces, yo coloqué arriba, cuando ellos terminen, a lo mejor voy a explicar arriba, yo coloqué arriba un ojo. Para que vean qué tiene que ver el ojo con todo este cuento, ya veremos cómo que tiene que ver. Sus compañeras están mostrando ahora esta cadena simpática, ¿verdad? En este caso, los ganglios que muestran en la imagen de ella vienen a ser los ganglios simpáticos lumbares. Ya. Continúen. El tronco simpático se comunica con la médula espinal, ¿no es cierto? O sea, no es que el tronco simpático se comunique con la médula espinal, no es que se comunique, sino que de la médula espinal el nervio va, hace una conexión por medio del ramo comunicante blanco al ganglio. Y el ganglio, que tiene un montón de pericariones neuronales, sale la información por un ramo comunicante gris, y ese va al ganglio del órgano. ¿No se entendió? ¿Verdad? Esta es una columna de cadena simpática, ¿verdad? Por el asta anterior está emergiendo la raíz motora en la médula. En esta. Aquí está la médula, el modelo, ¿cierto? Entonces tiene sustancia gris, sustancia blanca, los cordones blancos, anterior, el lateral, el posterior con sus correspondientes límites, sus meninges y sus espacios, y aprovechamos de ver así, ¿cierto? Cómo se va fijando hacia lateral por estas prolongaciones entre la pía madre y la dura madre. La sustancia gris anterior, porque el surco medio anterior es muy profundo y se desprende aquí o aparece aquí lo que es el asta anterior, voluminoso, y el asta posterior. Al asta posterior ingresa la raíz sensitiva, y por eso es que tiene la neurona 1, por eso está gordito aquí. Del asta anterior emerge, sale la raíz motora. Este pedacito es el ganglio, este pedacito es el nervio espinal. Entonces el nervio espinal se divide en dos, en una raíz posterior y una raíz anterior.
Entonces, Luego da una rama meningea, ¿cierto? Y luego da una que se llama rama comunicante. Esa comunicante, recuerden niños que hasta aquí, aquí está el hueso, aquí está el canal raquídeo. Esta rama comunicante, el nervio, pensemos que este nervio es seguro. Este nervio va a formar, con esta raíz, va a formar el plexo y esta va a inervar los músculos de la zona de la nuca. Si es del plexo braquial, inervará los músculos del miembro superior, ¿cierto? Como plexo. Pero esta rama que está aquí, que es la rama comunicante, va al ganglio. ¿A qué ganglio? Al ganglio que está pintadito en rojo. Y del ganglio va al órgano efector. O sea, si hablamos del corazón, por ejemplo, de los ganglios del cuello y los primeros torácicos, del 1 al 6, nos van a dar la información simpática que va a llegar al plexo cardíaco. Ubiquémonos. De los ganglios cervicales y los primeros torácicos van a ir los nervios que van a inervar el plexo cardíaco. Simpáticamente, o sea, haciéndole ¿qué? Aumento de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Aumento de la frecuencia, la fuerza de contractilidad del corazón. Y aquí viene que necesariamente la pregunta para ustedes: ¿y quién le hará al corazón la bradicardia? Parasimpático. ¿Quién dijo? Perfecto. Entonces, al ganglio, en este caso del plexo cardíaco, ¿qué inervación le llega al plexo cardíaco? El simpático y el parasimpático. ¿De dónde viene el simpático? En el caso del plexo cardíaco, de los nervios cervicales y los primeros torácicos. ¿Y de dónde le llega el parasimpático? Del tronco encefálico, mediante el nervio vago. Y de ahí, de este plexo, ¿cierto?, va al nudo sinusal, y dependiendo de las condiciones, tiene que arrancar el paciente o que lo van siguiendo los perros, autónomamente el simpático. Arrancó los perros, descansó y se quiere comer un sanguchito, descansa, se sienta, parasimpático para que se lo coma. Y eso ocurre en todos los órganos. Entonces, En simpático acelera, parasimpático. En general, en el hígado, en el páncreas, en todo. Y aquí necesariamente, chicos, tengo que hacer ahí un comentario antes que sigue, porque la anatomía es una sola, porque nosotros lo estudiamos por separado. ¿Por qué? Porque en el abdomen, esto que está aquí dibujado en negro es el diafragma. Entonces, en el abdomen tenemos unos ganglios que son los llamados ganglios esplénicos. El superior, el mesentérico superior y el aórtico renal. A este cuerno lateral llega el ganglio, el 7, el 8 y el 9, ahí. A este llega el 10 y el 11, este es el nervio esplácnico mayor, este es el esplácnico menor, y eventualmente hay un esplácnico accesorio. Esto, más aún, el vago, miren el vago. Por eso que en clase, aquí, la semana pasada, les preguntaba tanto yo qué diferencia hay entre el vago derecho y el izquierdo. ¿Cierto? Porque el vago izquierdo termina en la cara posterior del estómago. Pero el derecho atraviesa el diafragma y llega al cuerno medial. Y da un asa al otro cuerno medial del ganglio del otro lado. Y por si fuera poco, el frénico llega ahí a la parte media. O sea, este ganglio le llega a los nervios esplácnicos, el vago y el frénico. Lo mismo es. Todos estos se unen entre sí, se mezclan con una cosa extraña, y algo dijimos el otro día, y salen tantos plexos como vasos sanguíneos existan. Nómbrenme algún vaso sanguíneo del abdomen. Arteria.
Mesentérica. ¿Ya? ¿Otro? El esplénico. Pero hay tanto más en el abdomen. Arteria mesentérica superior, inferior, hepática, renal, no sé, frénica inferior, suprarrenal, gonadal, gástrica, pancreato duodenal, gastromental. Así como tantas arterias existen en el abdomen, existen los plexos para cada uno de ellos. Si hay una arteria que se llama arteria mesentérica superior, el plexo se llamará plexo mesentérico superior. Si hay una gonadal, plexo gonadal. Inervado, simpática y parasimpáticamente cada uno de los plexos. Aquí viene entonces la pregunta para ustedes si es que se entiende. ¿Qué sentido tiene que nuestro organismo, en forma involuntaria, no depende de nosotros, inerve y forme los plexos y los inerve simpática y parasimpáticamente? ¿Cuál es el objetivo de que haga eso? ¿Para qué? Ahora está en el puro 18. No les voy a decir. Sí, no. Yo me quedé con una duda. ¿De dónde venían accesorios? ¿Cuál? Es que... Del 789, implantes mayor, 10 y 11, del 12. Del 12 de cambio. Porque los tres primeros. Sí, sí llega también. Lo que pasa es que el texto dice que cuando existe, también llega aquí a los ganglios celíacos. El plánico mayor 7, 8, 9. El plánico menor 10 y 11. Y el plánico accesorio, el 12, también llega aquí al óptico renal. ¿Pero para qué? Sí, claro. ¿No? ¿Cuál es el sentido de que a la arteria mesentérica superior, tienes que pensar para qué es la arteria mesentérica superior, o la inferior, o la gonadal, o la gástrica? ¿Cuál es el sentido que tenga un plexo nervioso? La aprendo la neurona. La vasoconstricción. Chicos, eso es lo que a los alumnos les falta, ¿no? Que bueno, tienen la información, pero para esto. Y ya lo hemos dicho todas estas veces, porque si yo me alimento y me llega comida a mi estómago y mi arteria mesentérica me vasculariza, no sé, por el yeyuno hilo, el colon ascendente, transverso, porque necesito que llegue sangre al sistema digestivo para que por intermedio de las venas capten los nutrientes y lleguen al hígado, lo dijimos en clase. Por lo mismo, nuestro plexo en forma autónoma vasculariza cuando nos alimentamos. Entonces, yo me estoy alimentando y lo tengo vascularizado, ¿cierto? Empieza el temblor suavemente y yo estoy reposando el pollito a la barriga que me comí, las papas fritas, la empanada, ¿cierto? Estoy tranquilo y empieza el temblor. Tra. 7. ¿Qué pasa con mi digestión? Se va a acelerar. ¿Cómo se va a acelerar si va a estar? Se va a parar, se va a como Se va a pararse, po. Se va a obstruir. Se va a pararse, po. Porque en forma autónoma, ¿cierto? Bueno, yo hasta el hombro antes así. Porque en forma autónoma va a dejar de llegar sangre al abdomen, porque lo que quiere este personaje y por medio de su cerebro es protegerse, cuidarse. Cesa
No hay más movimiento intestinal, no hay más digestión, no hay más sangre. Los vasos sanguíneos se tienden a disminuir su flujo y el flujo se redirecciona a los músculos. La vena no la puedo tomar. A los músculos, a las piernas, a los músculos y al cerebro a que piense. Y llega incluso al sistema límbico de las emociones. Chuta, y me acuerdo que era el temblor del 60, el terremoto, la cuestión del 17 F, pasan un montón, se acuerda la mamá, estará mi tío. En un segundo. Chicos, si ese es nuestro cuerpo, hay que conocerlo. Se redirecciona para arrancar Entonces se concentra en eso y no... en la musculatura. Para eso es este plexo, y para eso son esos plexos, y para eso existen todos estos plexos arteriales, como vasos sanguíneos existan, para que regulen los flujos sanguíneos más para acá, más para allá, menos para allá, sin que nosotros hagamos nada. Y después le voy a hablar del ojo, que le va a servir para su clase. Ya termine. Esta otra comunicación de las ramas comunicantes que salen desde los nervios lumbares, van hacia el tronco simpático. Y luego tenemos el plexo sacro, que es el conjunto de nervios espinales que se encargan de elevación de los... Disculpen una pregunta más. No van a hablar nada de los nervios femorales, de los cutáneos, del hilo hipogástrico, del hilo inguinal, del pudendo, de las ramas que hace, de la neurona siliena. Y tenemos flexibilidad, tenemos un problema. ¿Qué tiene que ver esa cuestión con la mano? Tengo que decir que esta es una de las más malas presentaciones que he hecho. Porque, no, si pero eso es algo que me interesa. ¿Qué me interesa? Me interesa el nervio femoral. Si yo pregunto, ¿de dónde nace el femoral? Estamos en los nervios. Sí, está bien, chicos, miren, vuelvan a la imagen anterior, a esa imagen fea que pusieron. Vuelvan a la anterior. Es mínimo, pero mínimo, si yo estoy hablando de eso, es que diga que hay un nervio iliohipogástrico y ilioinguinal. El nervio, el nervio iliohipogástrico, ¿cierto? Me va a enervar los músculos anchos del abdomen. Va a seguir y me va a enervar la parte de lo que antes se le llamaba el monte de Venus, que le dicen el monte, la parte de la piel, hilo hipogástrico. El